Buenas tardes. La plática que yo les voy a dar está relacionada con la salud sexual y reproductiva desde el enfoque de género, en el sentido de que vamos a trabajar los análisis psicosociales y de género relacionados con los hombres y las mujeres y sus derechos sexuales. En ese sentido es importante saber que la salud, de acuerdo a la Organización Mundial, es un estado de bienestar físico, psicológico y en este caso social, lo cual hace entonces que no solamente sea una ausencia de enfermedad, sino que además tenga que estar relacionado con los factores sociales y los factores psicológicos que las personas requieren para poder estar en un bienestar total. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, esto inició en 1994 con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo Humano en El Cairo. En ese sentido, se hablaba de salud sexual y salud reproductiva como elementos de bienestar integral. Para ello es importante diferenciar tanto la salud sexual como salud reproductiva. En este sentido, la salud sexual va a ser aquel estado de bienestar de la sexualidad y de la salud en particular de las relaciones sexuales, que permita relaciones sexuales placenteras, que permita relaciones sexuales seguras y en este sentido rodeadas de aspectos de derecho. Por otro lado, cuando hablamos de salud reproductiva, hablamos de las características relacionadas con, en este caso, la distribución de los hijos e hijas, así como la toma de decisiones de querer saber si se desea tener o no se desea tener procreación. Muchos de los elementos que están influenciándose en esta salud y en esta salud sexual y en esta salud reproductiva están relacionados con los factores psicosociales de cada uno de los elementos culturales, así como de los aprendizajes y de las costumbres y creencias que tienen los países. Por ejemplo, en nuestro país, en México, las características relacionadas con la salud sexual están más bien inculcadas o permeadas por elementos de costumbres. Por eso ha sido muy difícil tener campañas relacionadas con la salud reproductiva en mujeres, en este caso que viven en poblaciones rurales, puesto que existen más creencias y costumbres de su salud que el hecho de pensar que su salud debe de ser más importante. Muchas de ellas no asisten a servicios de salud ni tienen una revisión de Papa Nicolau o de colposcopía, o bien no están relacionadas con lo que sería la mastografía, porque piensan que al estar cercano a una persona que no es su esposo, o en este caso que no tiene una relación con ella, pues es mal visto, ¿no? Tan es así que el permiso que en algún momento tendrían que tener de la familia, pues no es algo adecuado para ellas, ¿no? Entonces ha costado trabajo este tipo de campañas que están relacionadas con la salud de las mujeres en cuanto a la cuestión de sexualidad. Y además que existe como una campaña muy discriminatoria para solo hablar de salud sexual y reproductiva en las mujeres, sabiendo que también los hombres se encuentran en una condición también de vulnerabilidad ante esta situación de salud, ¿no? Mucho de ello implicará estos mitos y estas condiciones culturales relacionadas con pensar que el cáncer de próstata o el cáncer mamario que ellos puedan tener o el cáncer de testículos, pues no es tan importante porque epidemiológicamente no tiene una estadística alta. Sin embargo, hemos de saber que independientemente de ello, pueden ser mortales y además no tiene que ver con que se presente la enfermedad, sino que empecemos a trabajar una cultura de la prevención. Muchos de los elementos que se trabajan en salud sexual y reproductiva es tratando de que no se presente la enfermedad, sino que seamos preventivos y que en algún momento trabajemos la promoción y el fomento de la salud, que implicaría pues una atención de primer orden o una atención primaria de salud. Ahora que tenemos la nueva reforma de salud, nuestro país ha hecho que esta seguridad social con la que se contaba antes, pues ya no la tenemos al 100%. Todas las enfermedades
que se tengan relacionadas con enfermedades metabólicas o enfermedades crónico-degenerativas o aquellas que tienen que ver con enfermedades terminales o de cáncer, van a ser absorbidas ya no por el Estado, en este sentido por nuestras instituciones de seguridad social, sino que ahora van a ser absorbidas económicamente por las personas que la tienen. Entonces esto hace que tengamos que ver o que visualicemos no una cuestión de enfermedad, sino que visualicemos una condición de prevención, ¿no? Si queremos prevenir la salud sexual y reproductiva, entonces hay que trabajar los factores psicosociales y de género para poder quitar todos aquellos mitos, para poder quitar todas aquellas creencias que nos limitan para poder tener una prevención. Si bien en nuestro país hay mucha difusión sobre el uso de condón, por ejemplo, para poder prevenir infecciones de transmisión sexual o bien enfermedades sexuales o, en este caso, embarazos no deseados, está reducida este tipo de información a cierta población y esto hace que no pensemos en la población joven o en la población adolescente, que es la que puede estar en mayor riesgo cuando estamos en esta condición del uso del condón. Asimismo, las políticas de salud no han ayudado lo suficiente como para darnos cuenta que no es solamente regalar un condón, sino tratar de manejar una educación o un conocimiento sobre ello y hacer una responsabilidad más ética sobre este uso de condón, tanto en población con mayores riesgos como podrían ser los adolescentes y podrían ser los jóvenes, en cuanto no solo a la prevención del embarazo, sino a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? También es importante manejar el concepto de salud sexual y reproductiva desde el ejercicio de los derechos, que si bien podemos pensar que es un derecho el que tenemos todo ser humano y que nuestra Constitución mexicana está relacionado con el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional, no es suficiente que esté asentado, sino que todo derecho debe de ejercitarse en una política de salud o en una política pública. Entonces, a la hora de que nosotros nos damos cuenta que tenemos el derecho escrito, cuando nos damos cuenta que los servicios de salud no son suficientes o que aquellos centros con los que contamos, estos centros de salud con los que contamos para prevención, no tienen los insumos necesarios para poder hacer este tipo de prevención, valdría la pena entonces ver cómo involucrar a la población para tener una cultura de prevención mucho más amplia y que esto implicara una sensibilización a una información sobre ser más saludable. Esto tiene que ver con estilos de vida, por ejemplo, tiene que ver con proyectos de trabajo de salud, tiene que ver con programas institucionales y una de las más importantes, creo yo, es el manejo del género en esta atención de salud. Tuvimos una propuesta hace 2 años a nivel gubernamental de que era necesario manejar la permeabilidad de la transversalidad de género en todos los proyectos de salud a nivel institucional. Sin embargo, no es suficiente que vengan en los proyectos, que estén en los programas o que estén dentro de las misiones, visiones u objetivos sociales, ¿no? Es necesario capacitar a la gente del sector salud, tanto los profesionales de la salud como los administrativos, como las personas con autoridad, que pudieran dar las condiciones idóneas para que el Estado se involucrara un poquito más y esto ayudara no solamente a una cuestión de tenerlo por escrito, sino de aterrizarlo en el servicio. Sigue habiendo discriminación de género a la hora de atender a una mujer o atender a un hombre en una institución de salud y esto tiene que ver con estos factores psicosociales y de género que influyen, ¿no? Tan es así que si va un adolescente o va un joven a solicitar un apoyo relacionado con el conocimiento, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, pues esto es limitado y lógicamente lo que hace es trascender en un embarazo no deseado o bien en un aborto riesgoso. Que aunque en nuestro país existe ya una ley, en este caso, que nos ayuda a tener
una interrupción del embarazo. No en todos los estados de la República se trabaja esta ley, solamente se tiene en el Distrito Federal. Entonces esto hace que la interrupción legal del embarazo, que podría ser un derecho de la mujer para poder decidir el número de hijos o hijas que desea tener, y que en algún momento auxilie a aquellas mujeres a poderlo prevenir, es decir, a no estar en condiciones de riesgo en cuanto a un aborto, pues sigue siendo un problema que el aborto sea, en este caso, ilegal, y que haya muchísimas más personas en todos los estados que o bien tengan embarazos no deseados y por tal una crianza deficiente, o bien estén en condiciones muy inadecuadas para poder tener un aborto, ¿no? Y que al mismo tiempo no solo es riesgoso de salud, sino es también un riesgo jurídico o un riesgo de castigo, ¿no? Entonces, es muy importante este derecho a la salud, que implique no solamente una condición de derecho, sino un concepto de equidad. Cuando hablamos de conceptos de equidad en la salud, hablamos de una justicia sanitaria, entendiéndose a la justicia como esta aplicabilidad de las mismas igualdades de oportunidades para poder tener acceso a las instituciones de salud. También hablamos de una mejor distribución económica y presupuestaria, tanto de los bienes como de los servicios de salud, y que en algún momento esto funcionara en un acceso igualitario y en este caso de servicio de servicio armónico y de las mismas oportunidades para poder llegar a ello, ¿no? La igualdad de salud está siendo muy importante, porque también nos sirve como herramienta para poder manejar una perspectiva de género dentro de las instituciones de salud, independientemente del nivel de atención que se tenga. Pero creo yo que podemos fijarnos un poco más o poder trabajar un poco más esta prevención, que no solamente le atañe a los profesionales de la salud, sino a toda la comunidad, y implicará la condición de tener una construcción diferente de lo que es la identidad masculina y femenina y su vinculación con sus expresiones de sexualidad, de tal manera que hubiera menos mitos, menos tabús en relación a su expresión sexual, que hubiera mayor conocimiento de su legislación y que existiera mayores acciones políticas y gubernamentales para poder trabajar esta condición de coordinación junto con el Estado de lo que sería una mejor igualdad de derechos en relación a la salud sexual y reproductiva. Concluyendo esto y tratando de hacer un resumen en particular, se requiere de una decisión política para poder hablar de salud sexual y reproductiva en los países, ¿no? Y en México se requiere, además de ello, de acciones y de leyes específicas, progresivas, estables y duraderas, que no tengan que ver solo con los sexenios o con propuestas de políticas específicas de una gobernatura, ¿no? La transversalidad de género debe de ser una política de equidad institucional. Además de que la importancia de las identidades tanto masculinas como femeninas actuales y de esta diversidad de expresiones que tienen las identidades ayuden a tener una mejor toma de decisiones tanto ética como moral de lo que implica la salud de la sexualidad, tanto en el ámbito de salud sexual como del ámbito de salud reproductiva, que empiece a disminuir la cuestión de los estereotipos de género y a tener una mayor deconstrucción del género y de mayores oportunidades para expresarse tanto en hombres como en mujeres en esta condición de igualdad. Muchísimas gracias por su atención.